Esta es la segunda parte de los mejores televisores 4K de gama media que deberías comprar en estos últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024. En esta segunda parte incluiré aquellos modelos que cuestan algo más de dinero en comparación a los modelos que he mencionado en la primera parte, pero asimismo tienen mayores ventajas en cuanto a especificaciones técnicas. Es importante decirte que algunos de los televisores que mencionaré en este video los he podido analizar y comparar, pero también mencionaré algunos que, aunque no he podido tener en mis manos, al menos he podido saber por medio de páginas web reconocidas y por medio de otros youtubers que sí podrían ser buenas opciones. También debes saber que habrá algunos modelos que no mencionaré porque no he podido analizar o porque no he encontrado información confiable acerca de ellos. Por ejemplo, televisores como el Xiaomi Q2 o el A Pro que me piden tanto. Por ejemplo, el Panasonic MX800, entre otros modelos de esta marca. O televisores de la marca Philips, Toshiba, entre otros. Pero el hecho de que no los menciono en este video no quiere decir que sean malas opciones. También quiero decirte que voy a intentar mencionarlos empezando por los más recomendados, pero sin desacreditar a los que expondré en las últimas posiciones. No obstante, antes de empezar quiero mencionar que al Hisense U6K que expuse en la primera parte, ya descubrí cómo activar el HDMI en formato mejorado para poder jugar con tecnologías de alto rango dinámico. En la descripción te dejo el video donde explico cómo hacerlo. Se trata de la versión del Hisense U6K que se comercializa sin mini LEDs en Colombia, Panamá y algunos pocos países de Asia, África, Oriente Medio y tal vez también en pocos países de Europa. En la primera posición quiero ubicar al LG OLED V3 y al LG OLED V2 que sería el modelo del 2022. Y tal vez para algunas personas sea una sorpresa porque podrían ubicarse dentro de la gama alta debido al hecho de tener tecnología OLED. Y también además debido al hecho de tener tecnologías gaming avanzadas, al igual que el resto de modelos que mencionaré en este video. Es verdad que no son televisores con cantidades de brillo increíblemente altas y por esa razón tampoco alcanzarían la gama alta. Pero debes saber que las cantidades de brillo de estos televisores no se alejan mucho del resto de modelos que voy a mencionar en este video. Pongo a esos televisores OLED en esta primera posición porque en muchos países se pueden conseguir a precios que los ubican dentro de la gama media o gama media alta. Créeme que si nunca has experimentado a la tecnología OLED y quieres hacerlo, entonces alguno de estos dos modelos sería una excelente opción, siendo tal vez lo más inteligente comprar el OLED V2 porque probablemente lo encuentres más económico. Y las diferencias entre el V2 y el V3 son realmente muy pocas. En ambos modelos vas a tener cantidades de brillo más que aceptables, bonitos colores, un buen sistema de sonido, una buena fluidez del sistema operativo, el cual es WebOS, propio de la marca LG. Por supuesto, también tendrás un rendimiento en escenas oscuras perfecto, con una relación de contraste infinita, sin nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Y lo que tiene que ver con el Black Crush realmente no es como algunas páginas o canales lo hacen ver. No es que haya Black Crush en sí. Lo que sucede es que lo que debe ir muy oscuro, los televisores OLED lo muestran tal cual. Por tal razón es una excelente opción para disfrutar de una experiencia de terror más inmersiva. Con estos modelos tendrás además una uniformidad de colores grises casi perfecta, con casi nada de efecto de pantalla sucia. Tendrás un manejo del movimiento casi perfecto, un muy buen escalado de imagen. Y también tendrás dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables para una experiencia gaming excepcional. Además, los ángulos de visión serían muy buenos en este televisor debido al hecho de tener tecnología OLED. Antes de pasar a la segunda posición, quiero decirte que si no te interesa tener tecnologías gaming avanzadas, pero si te interesa experimentar la tecnología OLED a precios de gama media, entonces unas buenas alternativas podrían ser los modelos A2 o A3 también de la marca LG. Pero aquí quiero hacerte una advertencia, y es que una vez que experimentes la tecnología OLED,
muy probablemente vas a quedar enamorado y sea muy difícil volver a los televisores LCD con tecnología de retroiluminación LED, aun cuando se trate de mini LEDs. También debes saber que aunque los televisores OLED son propensos a la retención de imagen, realmente este aspecto es algo muy difícil que suceda. Solo se daría bajo condiciones muy extremas y anormales. En la segunda posición quiero ubicar al Sony X90L, o también podrías irte por el X90K, el cual sería el modelo del 2022 que tal vez lo puedas conseguir un poco más económico. Es probable que al Sony X90L lo puedas conseguir por un rango de precio similar en comparación, por ejemplo, al mencionado LG OLED V3. Llegando a este punto debes decidir cuál tecnología prefieres y también algunas especificaciones que cada uno tiene como ventajas. Con el Sony podrías tener mayor cantidad de brillo y desde mi punto de vista colores un poco más vivos y levemente más saturados. El rendimiento en escenas oscuras del Sony es más que bueno gracias a que cuenta con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, aunque el rendimiento será mejor en el V3. El sistema de sonido del Sony digamos que es algo más nítido y levemente más potente, aunque el del LG también es muy bueno. Con el Sony también vas a tener tecnologías gaming avanzadas, es decir, los 120 Hz en 4K, con frecuencias de actualización variables y un rendimiento general muy bueno, comparable al del V3 y al del resto de modelos que mencionaré en este video. También debes saber que tanto en el Sony como en el LG tendrás compatibilidad con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision para videojuegos o para series y películas. Con el Sony tendrás Google TV como sistema operativo con una muy buena fluidez, mayor variedad de aplicaciones y la opción de poder instalar archivos APK. Ahora bien, tal vez te preguntarás por qué no puse a este Sony en la primera posición. Pues bien, porque la tecnología OLED seguirá siendo superior, aunque en ese modelo V3 no se alcancen altísimas cantidades de brillo, porque además créeme que no todo se trata del brillo, y con lo que ofrece el V3 podría ser más que suficiente, y de hecho en algunas ocasiones deberás bajarle la cantidad de brillo para evitar que te moleste a los ojos, al igual que en el Sony. La experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es muy buena, con un muy buen nivel de detalles. Si le temes a la retención de imagen y quieres un poco más de brillo, vete por el Sony. Si no, te recomendaría más el LG V3 o el V2 con tecnología OLED, porque además tienen mejores ángulos de visión, mientras que en el Sony no son buenos, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA. En la tercera posición voy a colocar al Hisense U7K. Y tal vez te preguntes por qué no lo puse en la segunda posición sabiendo que tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, mientras que el Sony X90L no tiene mini LEDs. Pues bien, lastimosamente al Hisense U7K no lo he podido analizar porque aún no llega a mi país. Además, a pesar de que tenga tecnología de retroiluminación mini LED, de acuerdo a ratings.com, el X90L tendría menos efecto blooming a pesar de que no tiene mini LEDs y a pesar de que tiene menos zonas de atenuación. Y además la relación de contraste entre ambos modelos no es muy distante, teniendo en cuenta que el Sony no tiene mini LEDs. En cuanto a cantidades de brillo, al menos en teoría también gana el Sony, aunque no por mucha diferencia. Aunque es verdad que en cuanto a manejo de los reflejos, al parecer la construcción de la pantalla del U7K de Hisense le ayudaría a tener mejores resultados en esa área, a pesar de que ambos televisores tendrían panel UVA en todos los tamaños disponibles. Pero el Sony volvería a ganar en procesado de imagen y también en cuanto a sonido, porque podría ser levemente más nítido y con menos distorsión. Con el Hisense también tendrías Google TV como sistema operativo en la mayoría de países y también tendrías tecnologías gaming avanzadas con dos puertos HDMI 2.1, aunque en este caso compatibles con los 144 Hz en 4K, también con frecuencias de actualización variables, con un rendimiento gaming general muy bueno. Además, digamos que es muy probable que al Hisense U7K lo puedas encontrar más económico o de hecho en algunos países mucho más económico. Pero
por especificaciones técnicas sigo creyendo que el Sony ganaría, aunque no sea por una grandísima diferencia. Pero si tu presupuesto es más ajustado y quieres algo muy bueno, vete por el Hisense U7K. Recuerda que ni en el Hisense ni en el Sony los ángulos de visión son buenos, lo cual se debe al hecho de que tienen panel VA, mientras que en los OLED de LG mencionados los ángulos de visión sí son muy buenos, casi perfectos. En la cuarta posición voy a mencionar al TCL C745 con tecnología de color Quantum Dots y tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. De este modelo no puedo decir mucho porque a mi país aún no llega, pero de acuerdo a páginas web y otros canales de YouTube, puede ser una muy buena alternativa que se puede conseguir a un precio probablemente similar o un poco más bajo en comparación al Hisense U7K. Pero no me quiero atrever a decir qué tan bueno o malo sea el rendimiento en escenas oscuras, aunque se espera que sea al menos más que decente, tanto debido al hecho de que tiene tecnología Full Array con atenuación local, como también al hecho de que tiene panel VA. En cuanto a brillo, probablemente se ubique un poco por debajo en comparación a los Hisense y Sony ya mencionados. En cuanto a colores, probablemente sea muy similar en resultados en comparación al Hisense, puesto que ambos cuentan con tecnología de color Quantum Dots. Digamos que la ventaja, al menos en teoría, es que este TCL permitiría una frecuencia de actualización máxima de hasta 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Tal vez esto sea relevante si lo quieres usar con una gráfica de PC que sea potente, que te permita mostrar juegos a 144 fotogramas por segundo. Pero con las consolas actuales no habrá diferencia porque solamente te permiten hasta 120 fotogramas por segundo en algunos videojuegos. El sistema operativo será Google TV en la mayoría de países. Y en cuanto a sonido, no sé qué tan bien se comporte y lo mismo aplicaría en cuanto al escalado de imagen, aunque en teoría podría ser bueno. En la quinta posición mencionaré al TCL Q750G, el cual es un modelo que se consigue en algunos pocos países como alternativa al TCL C745. Probablemente sean muy similares en cuanto a algunas especificaciones técnicas, aunque este Q750G, el cual se comercializa normalmente en países de Norteamérica, suelen ir con algunas mejoras en cuanto a brillo y atenuación local en comparación al C745, el cual es el modelo TCL que se comercializa en la mayoría del resto de países del mundo. También tiene tecnología de color Quantum Dots, sistema operativo Google TV y tecnologías gaming avanzadas, alcanzando también los 144 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, al igual que el TCL C745. Y en cuanto a sonido, al menos en teoría, parece ser más que decente. En la sexta posición pondré al televisor Vizio Serie P Q9 con tecnología Quantum Dots. Realmente lo coloco por recomendación de Ratings.com porque se trata de un modelo del 2021. No sé mucho acerca de esta marca y no sé si existe una versión 2023 o 2022. Tal vez todavía se consiga en muchos países. En cuanto a brillo, colores, escenas oscuras, escalado de imagen y experiencia gaming, al menos en teoría rendiría muy bien. Tiene dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. En cuanto a sonido, en teoría no estaría mal. Pero una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que el sistema operativo es SmartCast, del cual desconozco mucho. En la séptima posición mencionaré al Samsung Q80C con tecnología de color Quantum Dots. El problema con este modelo es que la mayoría de tamaños se consiguen con panel ADS con peor rendimiento en escenas oscuras en comparación al panel VA del resto de televisores hasta aquí mencionados. Debes tener presente que, aunque en páginas como Ratings.com a veces dan a entender que un televisor con panel ADS y uno con panel IPS pueden tener comportamientos similares, la verdad es que en todo lo que he experimentado pueden ser muy diferentes. Un panel IPS tendrá mejores ángulos de visión, pero peor rendimiento en escenas oscuras, mientras que un panel ADS tendrá mejor rendimiento en escenas oscuras, pero peores ángulos de visión.
aunque al menos los ángulos de visión del panel ADS serán mejores en comparación a un televisor con panel VA. Pero en escenas oscuras siempre ganará un televisor con panel VA, teniendo en cuenta por supuesto que se comparen este tipo de paneles LCD, VA, ADS o IPS con las mismas tecnologías de retroiluminación. Este Samsung Q80C tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. En la versión con panel ADS que he podido analizar y comparar, considero que el rendimiento en escenas oscuras no es tan malo, pero como ya te he dicho, no es tan bueno en comparación a los televisores con panel VA hasta aquí mencionados. Y esto lo digo a pesar de que puede tener más zonas de atenuación en comparación, por ejemplo, al Sony X90L. Esto quiere decir que aún así el panel VA en escenas oscuras siempre ganará. Y créeme que es un factor muy relevante y por lo cual a este Q80C lo coloco en estas últimas posiciones. Aunque se supone que los tamaños de 50, 85 y 98 pulgadas tendrían panel VA, pero eso no lo he podido corroborar. El resto de tamaños sí tendrían panel ADS, y creo que de hecho puede ser muy probable que en algunos países se consigan con panel IPS, como sucede por ejemplo con el mini LED de Samsung QN85C, el cual aquí en Colombia al menos el tamaño de 55 pulgadas llegó con panel IPS, cuando en la gran mayoría de países llegó con panel ADS. En cuanto a brillo y colores, el Q80C está bien. En cuanto a ángulos de visión, no está mal. Tiene una uniformidad de colores grises más que aceptable. Destaco el rendimiento del sistema de sonido que está casi al nivel del Sony X90L. También destaco el hecho de que tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, excepto en el tamaño de 50 pulgadas. El rendimiento gaming me parece que en general es muy bueno. El sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung, con una buena variedad de aplicaciones las cuales varían dependiendo de cada país, y además puedes hacer uso de la función Gaming Hub para jugar en la nube, aunque en muchos países esta función no está disponible de forma nativa. Destaco que el control remoto se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Si te gusta Samsung y no lo vas a usar mucho para ver contenido con escenas oscuras en una habitación oscura, entonces puede ser una buena opción a tener en cuenta. Y antes de pasar a la última posición, quiero decirte que si te gusta la marca Samsung y quieres un televisor con panel VA, tienes como alternativa al Q70C, también con tecnología Quantum Dots. Pero la tecnología de retroiluminación no es tan buena como en el resto de televisores mencionados. No tendrás efecto blooming puesto a que no tiene atenuación local, pero la cantidad de efecto clouding puede ser mayor en comparación al resto de televisores mencionados, pero por lo menos el rendimiento en escenas oscuras será decente. También tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, al igual que el Q80C. También quiero mencionar a los televisores Samsung de Serif y Samsung de Frame, también con tecnología Quantum Dots, los cuales tienen un diseño diferente y elegante, además de tener una pantalla mate antirreflejos, la cual realiza un trabajo casi perfecto. Pueden ser una buena alternativa si te gusta la marca Samsung y si te molestan los reflejos en pantalla de lo que tengas en tu habitación. Como ya mencionado en anteriores videos, tengo a los televisores de Frame de 75 y 65 pulgadas en mi sala y habitación respectivamente, debido a lo mencionado con el manejo de los reflejos, pero debo decir que en escenas oscuras sigo prefiriendo a los televisores OLED por obvias razones, aunque estos de Frame y de Serif, a pesar de que tienen la misma tecnología de retroiluminación en comparación al Q70C, me parece que el rendimiento en escenas oscuras es más que aceptable. En la última posición te mencionaré los televisores LG QNED 85 y LG QNED 90, pero antes debes saber que no todos los televisores LG QNED tienen mini LEDs. Por ejemplo, el QNED 80 o por ejemplo el QNED 7S no tienen tecnología mini LED.
Pero por ejemplo el QNED 85 o el QNED 90 sí tiene tecnología de retroiluminación, LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local. Existen versiones 2022 y 2023 de ambos modelos. Lo que debes saber es que en muchos países se consiguen con panel ADS, pero en otros, como por ejemplo en Colombia, suelen conseguirse con panel IPS, con las ventajas y desventajas ya explicadas cuando hablé del Q80C de Samsung. Ya sabes entonces que si los consigues con panel ADS, tendrás peores ángulos de visión pero mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a una versión con panel IPS y también con un poco más de brillo. El QNED 90 suele tener un poco más de brillo en comparación al QNED 85. En cuanto a sonido, no están para nada mal, con un rendimiento nítido con poca distorsión. Tienen dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K, con frecuencias de actualización variables. El sistema operativo es WebOS propio de la marca LG con una buena fluidez, siendo mejor en los modelos 2022. Las aplicaciones también varían de acuerdo a cada país. Si te gusta LG y no los vas a usar mucho para ver contenido con escenas oscuras en una habitación oscura, entonces pueden ser una buena opción a tener en cuenta. Y por último, quiero decirte que no incluí por ejemplo al Sony OLED A80L no porque sea una mala opción, sino porque su precio es demasiado elevado y en cuanto a especificaciones técnicas, competiría directamente con el OLED V3 de LG, el cual sería una opción mucho más inteligente. Para ir terminando, quiero decirte que en los próximos días subiré videos con los mejores televisores 4K de gama alta, OLED y mini LED que puedes comprar en los últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024. Cabe mencionar que aunque a los televisores 8K se los puede considerar también como de gama alta, actualmente considero que lo más inteligente es comprar un televisor 4K a menos que consigas un televisor 8K a un muy buen precio. Luego haré un video acerca de los mejores televisores 8K que puedes comprar. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál de estos modelos mencionados te gusta más o cuál prefieres y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.